Muy buenas, queridos televidentes, compañeros y docentes. Mi nombre es Rosaura Lisbeth García Beltré. Soy una estudiante del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, conocido como ISFO 2. Estoy cursando el sexto cuatrimestre de la carrera en Educación Primaria segundo ciclo en la sección B. En el día de hoy les traigo un tema bastante interesante, que son las bases epistemológicas y enfoques del aprendizaje y enseñanza de la lengua. Este tema debe de ser de mucho interés tanto para docentes como alumnos. Le da la facilidad a los docentes de saber de dónde viene la ciencia de los aprendizajes, de la producción y ejecución de sus alumnos, cómo facilitarle a competencia las habilidades y conocimientos. También es de bastante interés para los alumnos, ya que pueden conocer de dónde vienen sus conocimientos y le da más facilidad para poder adquirirlos. Especializada en la didáctica de la lengua española 1, facilitada por el docente Roberto Villa. Para entender un poco mejor el tema a tratar, tenemos que definir algunos conceptos claves. El primero de esos conceptos será la palabra epistemología. Según Severino, la epistemología se deriva del griego episteme, que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimientos e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Otro concepto a definir son bases epistemológicas, ya que el tema central son lo que son las bases epistemológicas. Las bases epistemológicas son principios, postulados, razones, leyes o teorías en las cuales se sustenta un conocimiento de cualquier tipo. Las bases científicas justifican la razón de ser, así como su campo de acción y objetivos, que son consecuencias de la relación entre disciplinas con otras ciencias, como lingüísticas, literarias y psicológicas, teniendo como objetivo principal el desarrollo de las competencias del alumnado. O sea, que en pocas palabras las bases epistemológicas son los fundamentos en los cuales se basa y de los cuales viene una ciencia, un conocimiento, etcétera. Otro concepto para que podamos relacionarlo más con el tema es que es la didáctica de la lengua, ya que la materia en sí a tratar ese tema es esto. Según Chevallard, la didáctica de la lengua es un juego entre tres elementos: un docente, los alumnos y un saber. O sea, que la didáctica, el proceso de métodos, estrategias y enseñanza se da dentro de un entorno donde se encuentre alguien que enseñe, alguien con el deseo de aprender y el contenido sea a transmitir para desarrollar el concepto de transposición, o sea, la transposición de conocimientos. Según Guaymes, la didáctica de la lengua tiene como objetivo no solo ampliar el saber de los alumnos, sino también modificar el comportamiento lingüístico de estos, lo cual es muy importante, ya que no se trata simplemente de conocimiento, sino también de ponerlo en práctica, de ejecutarlo para que se vean sus resultados. Ahora vamos a hablar sobre las bases. Las ciencias que constituyen las bases científicas de la didáctica de la lengua española y la literatura se pueden agrupar en torno a 4 marcos conceptuales, o sea, las bases epistemológicas, según Camps 1998. Las 4 bases son marco lingüístico, marco literario, marco psicopedagógico, marco discursivo y marco sociocultural. El marco lingüístico. Este marco tiene su interés en el uso de la lengua en contextos sociales, o sea, cómo
los alumnos usan sus aprendizajes sobre el lenguaje en su entorno a relacionarse con las personas, o sea, en la sociedad. Reglas y convencionales que ponen en práctica los hablantes cuando construyen un mensaje en dicho contexto. Forma parte de las llamadas ciencias del lenguaje, o sea, la pragmática, la semiótica, lingüística de texto y análisis del discurso. Ahora le vamos a estar dando definición a cada una de estas ciencias del lenguaje. Primero, la pragmática. La pragmática estudia las normas generales que rigen el uso del lenguaje en los procesos de comunicación interpersonal entre emisor y receptor. De este modo, se tiene en cuenta la intención con la que el emisor envía un mensaje al receptor, pero también la interpretación que el destinatario hace de una oración. O sea, que la pragmática es la ciencia que estudia las normas de la comunicación entre un emisor y un receptor. Ahora vamos con la semiótica. La semiótica es el estudio de cómo utilizamos los signos para crear y transmitir sentidos y significados mientras nos comunicamos. O sea, que en pocas palabras, la semiótica es la ciencia que estudia los signos, el uso que le damos a los signos a la hora de comunicarnos. La lingüística de texto. La lingüística de texto. El texto ve al texto como una unidad de comunicación, o sea, ¿cómo podemos comunicarnos mediante un texto? El nivel pragmático, situación en la que se produce la comunicación. Se ve aquí el texto como la unidad total de comunicación que responde a una intención comunicativa. Es un acto donde hablamos, manifiesta una intención, se produce una situación. Ahora vamos a seguir con el otro marco, el marco literario. El marco literario de las letras en oposición a las ciencias o relacionadas con ellas. La semiótica literaria y la pragmática literaria. El marco psicopedagógico. El marco psicopedagógico está constituido por las contribuciones de las teorías psicopedagógicas que centran su interés en los procesos de aprendizaje y desarrollo del alumnado y que configuran los enfoques cognitivos y constructivistas del aprendizaje. Aquí se encuentra la psicolingüística, psicología cognitiva y pedagogía. Esto en sí quiere decir que el marco psicopedagógico estudia el aprendizaje de la literatura en el entorno psicológico. No más de ahí. El marco a seguir es el marco discursivo y sociocultural. Está integrado por un conjunto de disciplinas que incluyen una enorme variedad de usos lingüísticos que se dan en el seno de una sociedad y su estrecha relación con los textos socioculturales en los que esos producen, pero centrándose en los usuarios de las lenguas, en la función del contexto social que se utilizan. Sociolingüística, sociología del lenguaje, etnometodología, interaccionismo simbólico. Eso quiere decir que se estudia el lenguaje mediante la cultura, la sociedad y la cultura. Ahora vamos a entrar al tema de los enfoques del aprendizaje. Los enfoques del aprendizaje se centran en cómo aprenden los niños. Se refiere a las habilidades y comportamientos que los niños utilizan para participar en el aprendizaje. Incorpora la autorregulación emocional, conductual y cognitiva, así como la iniciativa, la curiosidad y la creatividad. O sea, que los enfoques de aprendizaje son regulados y enfocados en cómo los estudiantes aprenden, o sea, las diferentes maneras en las que el estudiante puede aprender. El primer enfoque de aprendizaje es enfoque por tareas. Este título deja mucho por decir, ya que sabemos que es por tareas. Ahora vamos a definirlos. El enfoque por tareas es una forma de enseñanza cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua y no solo mediante la manipulación de unidades didácticas, de tal modo que los procesos de aprendizaje incluyan procesos de comunicación. O sea, que el enfoque por tarea trata de la enseñanza, de fomentar el aprendizaje mediante la práctica,
O sea, que no sea solamente por el tacto con las unidades didácticas, sino también por la práctica. El segundo enfoque a tratar es el enfoque comunicativo funcional. Este método se conoce también con el nombre de enseñanza comunicativa de la lengua. Con esta metodología se pretende capacitar al alumno para una comunicación real. Con esto leído, nos quiere decir que el enfoque comunicativo funcional es cuando los estudiantes ponen en práctica, donde se educa al estudiante para una situación de comunicación donde sea un entorno real. El enfoque de enseñanza de la lengua. El enfoque de enseñanza de la lengua se centra en la enseñanza de la lengua materna desde un punto de vista gramatical, es decir, del uso correcto del código desde el enfoque normativo y gramatical. Eso nos quiere decir a nosotros que el enfoque de enseñanza de la lengua es un enfoque que se centra en enseñarle al estudiante la lengua básica, su lengua materna, desde una vista gramatical, o sea, desde una vista más ejecutiva, con todas las normas y esto que pretende. Es de suma importancia recalcar que todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje son diferentes. Eso se debe a distintos elementos como lo es el contexto, los conocimientos previos, la capacidad cognitiva y edad de los educandos, e igualmente la disposición del maestro para que se puedan observar avances en su proceso de desarrollo, lo que lleva al maestro a educarse al lenguaje que el niño debe comprender y asimilar. O sea, que toda la enseñanza y aprendizaje para la ejecución y la adquisición de conocimientos del lenguaje, como maestros, nosotros como docentes, debemos estudiar las normas generales que rigen el uso del lenguaje en los procesos de comunicación interpersonal entre emisor y receptor. O sea, debemos darle seguimiento a los estudiantes, debemos poner a los estudiantes en situaciones donde estos puedan desarrollar sus competencias productoras y reproductoras, sus competencias lingüísticas y competencias de comunicaciones tanto verbales como escritas. Nosotros como docentes debemos ser los mediadores para que los alumnos sepan cómo actuar en las situaciones, brindándoles conocimientos, brindándoles material de apoyo, brindándoles capacidades y también con ayuda de estos. En conclusión, para terminar, debo decir que cada alumno aprende de manera diferente, que los docentes debemos ser personas inclusivas, debemos ser personas abiertas a tratar diferentes metodologías y estrategias para que los aprendizajes y competencias de nuestros estudiantes sean desarrollados de la mejor manera, ya que los procesos de aprendizaje son muy complejos y un docente rígido que no le proporcione cuentos, o sea, que no le proporcione obra literaria a sus estudiantes, sino que trabaje de la manera tradicional, no garantiza ningún tipo de conocimiento específico, no garantiza ningún tipo de conocimiento abierto donde se creen estudiantes críticos. Nosotros, como docentes, a docentes de la literatura y de la lengua española, debemos tener en mente crear estudiantes críticos, y para todo eso debemos saber lo que es la epistemología de la lengua, lo que son las bases, lo que son los fundamentos de estos, para poder proporcionarles a nuestros estudiantes una mejor experiencia educativa, donde sus conocimientos se vuelvan significativos. Es por esto que los docentes debemos tener un buen método de comunicación para que mediante la comunicación de nosotros docentes, estudiantes, los estudiantes puedan ver el desenvolvimiento de nosotros los docentes en esta, y así, de este modo, puedan decir: yo tengo un maestro capaz, aprendo del ejemplo que él me da. Muchas gracias, hasta aquí mi exposición, espero que les haya servido.
Fue un placer poder servirle.